qué lío tan bravo. Mire, tenemos en la línea al senador Miguel Uribe Turbay, protagonista ayer de esos hechos. Senador, gracias por estar en 6am. Buenos días. Hola Gustavo, un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Se iba alebrestando el Congreso cuando usted hizo una revelación en este sentido. ¿Sí hay una casta especial de congresistas con privilegios o no? Pues mire usted, como decía Fraile, llevamos años, pero especialmente en esta legislatura, meses, tratando de reducirnos el sueldo. En mi caso yo he sido promotor, además soy coautor del proyecto que se aprobó ayer y hemos presentado desde el Centro Democrático más de 5 iniciativas. Es decir, estamos absolutamente conscientes de que hay que reducir los sueldos porque alguien ayer decía que este era un debate inocuo, los sueldos de los congresistas, y yo le respondí que más que los sueldos, o además de los sueldos, se trata es de un debate sobre los privilegios de la clase dirigente que hoy no solo indignan a los ciudadanos, sino que son absolutamente anacrónicos e injustos. Y por eso era fundamental llegar al punto que llegamos ayer, a empezar a lograr en el Senado reducir el sueldo y empezar a autorregular, como usó la palabra Fray. Lo segundo es que en el medio de ese debate, varios senadores empezaron a decir, oiga, es que aquí hay senadores de primera y segunda categoría, de playa alta y playa baja, aquí hay unos senadores que reciben otras prebendas, y a partir de eso se generó una acusación masiva a todos los senadores, hombre, ustedes son muy descarados, ustedes reciben además plata para la gasolina, etcétera. Y en ese punto yo me puse en la tarea de buscar quiénes eran esos senadores que recibían esos cupos adicionales en gasolina, viáticos, peajes, etcétera, porque obviamente yo no podía seguir permitiendo que nos acusaran a todos masivamente, porque yo nunca he recibido ninguna otra prebenda sino mi sueldo, y de mi sueldo pago todo. Yo creo que es absolutamente suficiente el sueldo que recibimos para pagar gasolina, para pagar peajes, para pagar lo que necesitemos pagar. Entonces, ayer revelé eso. Le quiero decir, Gustavo, sin una sola ofensa personal, sin un descalificativo personal, pero eso desató, como se dice, un tierrero, pero además una grosería, una sonada violenta contra mí, especialmente pues de las FARC, porque 5 de esos, es decir, los 5 congresistas de las FARC, seguramente los 5 representantes también, reciben estos cupos adicionales. Entonces decían que esto era en virtud del acuerdo de las FARC. Entonces la pregunta es, bueno, un excombatiente que reciba la gasolina, que no sea senador, uno entendería que está bien que le paguen la gasolina, pero un senador que se gana, además de los prebendas que le dan, se gana un sueldo de senador y entonces resulta que no renuncia a la gasolina, y eso mismo pasa con algunos del pacto histórico. Le puedo dar algunos nombres como Aida Bella, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Jael Quiroga, Aida Quilpue, Gloria Flores. También está en Veremos, y Robert Daza creo que está pendiente para la aprobación. Él decía ayer que él es el único que dijo que no era cierto, entonces puede estar pendiente para la aprobación según entiendo. Y está Humberto de la Calle en virtud de haber sido vicepresidente, como él mismo explicó. Pero el punto es que estos señores arremetieron contra mí, además sin responder siquiera a que por qué no habían renunciado al pago de gasolina, ya con el sueldo de senadores, sino que empezaron a ofendernos, a decirnos que eran víctimas de la violencia, y bueno, allá eso se volvió ya un debate sobre que aquí hemos sido todos víctimas de la violencia. Eso no da pie pues para tener una u otra prebenda. Pero el punto entonces es que el debate aquí también es un debate sobre aquellos que han promovido el odio de clases, el resentimiento social, pero eso sí, que rasgan las vestiduras para aferrarse a los privilegios. Yo decía que me faltó decir que Gustavo Bolívar también estuvo en lo mismo, porque Gustavo Bolívar, mientras fue senador, también hacía parte de este selecto grupo al que le pagaban todo. Entonces mire usted la paradoja. Gustavo Bolívar, que engañaba diciendo que donaba su sueldo, pero se lo donaba a su misma fundación, es decir, se lo pasaba de un bolsillo a otro, era también beneficiario de estos cupos de gasolina y bueno, pasaba de agache para mantenerse los privilegios. Senador, pero para claridad de la audiencia, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué unos congresistas sí reciben estos beneficios y otros no? ¿Quién se los otorga? Es una buena pregunta, porque esa fue parte de la respuesta de ellos. Es decir, ellos decían, mire, nosotros recibimos la gasolina porque es en virtud de diferentes medidas. Voy a ponerle un ejemplo. Las senadoras de la UP decían, esto es una medida cautelar para proteger a los activistas o a los militantes de la UP. Entonces nosotros decíamos, correcto, tiene usted razón, está bien, porque un militante de la UP que haya que proteger, además estoy de acuerdo, este no es un debate sobre esquemas de seguridad, ojo, porque además yo estoy de acuerdo que a todos los colombianos que hay que proteger, que los protejan, y que nos protejan, pues ahora que somos la oposición. Creo profundamente que a los líderes sociales, a los periodistas, a todos hay que protegerlos. El punto es, ¿por qué aquellas personas que hoy, siendo militantes de la UP,
que cuando ganan el salario de congresistas no renuncian entonces a la gasolina. Ese era el debate, era la incoherencia, la inconsistencia de sus discursos, vuelvo repito, de resentimiento social, lucha de clases, de cambio, pero cuando tienen la oportunidad, eso sí se rasgan las vestiduras para mantenerse los privilegios. Esa era UP. Las FARC, como ya lo dije, decían que se derivaba el pago de la gasolina de los acuerdos de las FARC. Correcto. Yo entiendo que del acuerdo de las FARC se pague en seguridad y gasolina a todos los excombatientes de la FARC que amerite tener esa protección. Pero lo que no es justo con los colombianos es que los delincuentes de lesa humanidad, que se les da la impunidad, que son congresistas, que se les da la protección, bienvenida a la protección, vuelvo repito, no sean capaces de renunciar al pago de gasolina y entonces, vuelvo repito, se aferren a esos privilegios. Entonces, cada uno fue justificando por qué recibía eso. No conozco la razón de por qué Gustavo Bolívar lo recibía, por ejemplo, entiendo que tuteló, no sé a qué derecho tuteló, porque él pues todos los días nos dice que es ultra mega rico, entonces imagínese, él es multimillonario, decía donar el sueldo pero no lo hacía, y tuteló para tener pagos de gasolina, entonces cada uno tenía una explicación, pero lo que es evidente es que es completamente injusto e incoherente la actitud de todos ellos. Sí, senador, algunos han dicho que como tienen esquemas de seguridad tan grandes, y pues es obviamente mejor no revelar los detalles porque podría poner en riesgo la seguridad de algunos de ellos, es apenas normal que no tengan que pagarlo de su propio bolsillo, porque no es igual tener, no sé, una camioneta a 8, que 5 camionetas o que 10 camionetas. ¿Ese argumento le parece sólido? Pues mire, yo le diría lo siguiente, si ese es el argumento, debería aplicar para todos, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo. Aquí ellos ayer me respondieron además de manera cínica. Mire, ya se me paró Julián Gallo, que además pues es un delincuente de lesa humanidad, se me paró al frente a decirme que yo no fuera mezquino delatando o anunciando que ellos tenían que les pagaran la gasolina, porque ellos no habían llegado aquí por privilegios, sino por la vía de las armas, y que habían sido víctimas, bueno, imagínense, ¿no? Pasando de victimarios a víctimas. Entonces yo en ese punto, cuando ya la UP habló en el mismo sentido y todos, yo les dije, no, es que aquí, mire, si ustedes son sobrevivientes, nosotros también. Es que no se les olvide que ustedes, señores de las FARC, mataron a mi familia en el Caquetá y la masacraron, a todos los Turbaipote, y no se les olvide que ustedes secuestraron a Jorge Eduardo Hechen 10 años, y no se les olvide que aquí el M19 sentado en este congreso se dio con Pablo Escobar, el mismo que mató a mi mamá. No, es que eso, si vamos a hablar de víctimas, la diferencia entre ustedes y yo es que yo no uso mi condición de víctima ni para hacerme elegir ni para tener prebendas. Y el punto entonces es que yo también tengo riesgo, a mí también me hacen amenazas, mucho más ahora en la oposición a Gustavo Petro. Y yo también tengo un esquema, probablemente no igual de grande al de alguno de ellos, pero yo pago el 100%. Y yo tengo que hacer unos gastos adicionales para mi seguridad de mi sueldo. Pues la pregunta es si el argumento es que la seguridad, los esquemas de seguridad amplios y necesarios cuando hay riesgo, hay que asumirlos el Estado, pues debería ser para todos. Pero yo no estoy reclamando que a mí me den nada adicional, pero lo que estoy aquí reclamando, como alguien dijo ayer, es que usted pide que ellos no les den gasolina. No, ni siquiera. La verdad es que ni siquiera estoy pidiendo que no les den gasolina. Lo que quiero es desenmascarar la incoherencia de todos ellos, del pacto histórico y de las FARC. Lo que quiero yo mostrar es quiénes son realmente los que hoy se rasgan las vestiduras para mantenerse privilegios. Porque es que aquí nosotros hemos entrado en un debate generalizando que es que son todos los senadores los que tal cosa, ¿no? Mire, por ejemplo, en mi caso y en el del Centro Democrático, primero, hemos querido reducir los sueldos, queríamos reducir y ya logramos también avanzar con la reducción de ese receso legislativo. No estamos pidiendo nada adicional. Ahora, si la excusa es los esquemas mucho más amplios merecen un apoyo adicional del Estado, bueno, está bien, pero entonces que se quite esa mezquindad con la que lo asumen el pacto histórico y bueno, y esos que dicen representar el cambio. Senador, muchas gracias, muy amable por contarnos lo que pasó ayer en el Congreso.